Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por el privilegio de que estemos aquí compartiendo una vez más, adorando juntos y exaltando su nombre. Vamos a esperar que vayan ubicándose los niños. Pero ahora es un gozo volver a estar aquí de vuelta. El día de hoy, en la mañana temprano, regresamos el hermano Gabriel, Moisés y mi persona de Los Ángeles, de California. De verdad, estuvimos en el simposio del rol del hombre y de verdad que fue de mucha bendición, mucha edificación, confrontación. Y hermano, espero que oren también para que el pastor y los demás varones que salen hoy de allá para acá los pueda traer con bien. Bien, sin más nada que agregar, les invito por favor a que busquen en sus Biblias, si son tan amables, por favor, la segunda carta de Juan. Hoy vamos a estar mirando la segunda carta del apóstol Juan. Vamos a estar leyendo la epístola completa, son 13 versículos solamente. Si lo tienen, digan amén. Segunda epístola del apóstol Juan. Voy a permitirme leer de la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra de Dios. El anciano, a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. La gracia, la misericordia y la paz estarán con nosotros, de Dios el Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo han oído desde el principio, para que ustedes anden en él. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Tengan ustedes cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa, ni lo saluden, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Aunque tengo muchas cosas que escribirles, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a verlos y hablar con ustedes cara a cara para que su gozo sea completo. Te saludan los hijos de tu hermana escogida. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Damos gracias por tu palabra, porque en ella hay poder, en ella hay consuelo, en ella hay esperanza. Oramos para que por medio de ella y a través de tu Espíritu Santo puedas hablar a nuestros corazones. Que tú nos hables, Señor, en esta mañana a cada uno de nosotros. Señor, yo soy indigno de estar parado aquí. Tengo limitaciones, Señor. Por eso te pido la ayuda de tu Espíritu para predicar tu palabra fielmente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Este sermón se titula Andando en la senda de la verdad y el amor. Andando en la senda de la verdad y el amor. Y lo que podemos ver a grandes rasgos en esta epístola breve de Juan
es que los cristianos, los creyentes, están llamados a andar en amor, a andar en la verdad y a guardarse de los falsos maestros que atentan contra esta verdad. La segunda y la tercera carta de Juan son las cartas más cortas del Nuevo Testamento junto con Filemón y Judas. Esta carta tiene una estructura normal de las cartas del primer siglo. O sea, tiene una introducción, un saludo inicial, el cuerpo, o el contenido de la carta y una despedida o conclusión. Y esto es algo que caracteriza normalmente las epístolas del apóstol Pablo. A diferencia de la primera carta de Juan, que más bien parece, en vez de una carta, parece un tratado teológico, ya que esa carta no tiene una estructura típica. En este caso, Juan, en comparación con esa carta, comienza presentándose como el anciano. Si miran el versículo 1, dice: el anciano a la señora escogida y a sus hijos. Este título de anciano tenía que ver tanto con su edad como también con su categoría de apóstol. Para este momento que estamos viendo la segunda carta de Juan, escrita posteriormente a la primera, en este momento estamos al final del primer siglo y Juan era el último de los apóstoles que permanecía con vida. Entonces, es probable que ese título de anciano sea tanto una demostración de autoridad y también una demostración del cariño que las iglesias del lugar le tenían por ser el último de los apóstoles. Por lo tanto, se conocía de esta manera como el anciano. Y vemos que aquí en esta carta él escribe a un personaje particular. Dice: la señora escogida y a sus hijos. Y lo que vemos en esta carta, por las exhortaciones que tiene, por el lenguaje similar a primera de Juan, si están familiarizados con la carta, y porque era común en la época en que Juan estaba escribiendo esto, es muy probable que Juan no se esté refiriendo, a una persona física, o sea, a una señora literal, no una persona física, sino que se está refiriendo a una iglesia local, a una iglesia local, y entonces aquí Juan está utilizando un lenguaje metafórico. Entonces, vemos que el adjetivo que utiliza para mencionar a esta señora es escogida. Y algunos han propuesto la idea de que este fuera el nombre de la señora, pero al decir esto estaríamos forzando el texto, porque si miran al final de la carta, dice en el versículo 13: te saludan los hijos de tu hermana escogida, utilizando el mismo adjetivo. O sea, nada más viendo el contexto de la carta podemos ver que efectivamente no era el nombre de la señora, era un adjetivo. La mayoría de los teólogos y comentaristas de la actualidad están de acuerdo de que Juan está utilizando, como le acabo de mencionar, un lenguaje metafórico en esta carta para llamar a la iglesia local de esta manera. Entonces, por su parte, si nosotros vamos a la tercera carta de Juan, él dice, ahí mismo al lado, en la tercera carta, en el primer versículo, dice: el anciano al amado Gayo, a quien yo amo en verdad. Él está llamando por nombre a este hermano Gayo, al cual él está escribiendo, y también él está mencionando unos otros hombres personales a lo largo de esta tercera epístola. Y esto nos da, si se quiere, una idea de que no es lo mismo que vemos en la segunda carta de Juan. No es lo mismo que la segunda epístola. O sea, el abordaje que Juan hace a esta señora y a sus hijos no es el mismo que vemos en la tercera carta, si hacemos la comparación. Porque en la tercera carta lo hace de manera más directa, más particular. Otra de las características, otra de las cuestiones que podemos ver en esta epístola
es también el uso de los verbos. Juan, a partir del verso 6, luego de su saludo, él va a empezar a hablarle a los receptores de esta carta. Aquí ya no se está refiriendo como a la señora, sino los verbos que se utilizan son ustedes, a vosotros. Fíjense, van a encontrar verbos como ustedes, vosotros, andemos, andéis, tener cuidado, no perdáis, si alguno viene a vosotros. O sea, es un lenguaje similar a Primera de Juan, dirigiéndose a una iglesia local. Otra cosa que podemos ver aquí en la carta es que hay antecedentes o precedentes en el Antiguo Testamento para los creyentes. Por ejemplo, Israel era normalmente conocida como la esposa, la novia, la madre, la hija. Ya los cristianos tenían ese precedente en el Antiguo Testamento para referirse al pueblo de Dios con una figura femenina. Lo vemos también en el Nuevo Testamento cuando Pedro, el apóstol, en la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 13, si está tomando nota, dice, se refiere a una iglesia local que está en Roma y lo dice de la manera siguiente, le dice, la que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda. Aquí nuevamente vemos la referencia a una comunidad de creyentes de Roma como si fuera una mujer. Entonces Juan está usando esta expresión que era muy común, que era conocida por la iglesia para referirse a una iglesia local y a sus miembros como un encargo especial. Y hay algunos autores algunos eruditos que sostienen que por los periodos de persecución que vivía la iglesia en esos tiempos, era mucho más seguro escribir con ese tipo de simbolismo o ese tipo de metáfora para poder identificar la iglesia. Era como, se estilaba escribir de esa manera, de manera simbólica, quizá por seguridad, por esos periodos de persecución, como le acabo de mencionar. Pero lo importante es que nosotros veamos que Juan le está escribiendo, que nosotros podamos entender que Juan efectivamente le está escribiendo a una iglesia local, a sus miembros, a la señora escogida y a sus hijos. Y lo que podemos ver, lo que estamos viendo en el contexto de esta carta, que no difiere mucho el contexto de Primera de Juan, y es que los falsos maestros siguen siendo una amenaza para las iglesias locales. Los creyentes que viven en la verdad y se aman unos a otros, de cierta manera buscan vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. Pero estos falsos maestros siguen entrando en las iglesias locales y ellos están buscando de tomar ventaja de las iglesias y también toman ventaja de los hermanos que están aprovechándose. En este caso, por el contexto de la carta, se están aprovechando también de la hospitalidad de los creyentes y buscan así, en cierta manera, buscar una plataforma para seguir promoviendo y enseñando esas falsas enseñanzas. Entonces, los creyentes, o sea, nosotros, deben andar en amor y en la verdad y guardarse de estos falsos maestros que atentan contra ella. Entonces, vamos a ver esta carta en 4 partes. Los versículos del 1 al 3, vamos a estar mirando el punto de permaneciendo en la verdad. Los versículos del 4 al 6, andando en la verdad. Los versículos 7 al 11, guardando la verdad. Y finalmente, del 12 al 13, guardándonos de la verdad. Entonces, como ya han podido dilucidar hasta este momento, la verdad es un tema clave en esta carta, segunda de Juan. Y la relación que los creyentes
tienen a causa de la verdad es única y profunda. Miren conmigo en los primeros versículos, del 1 al 3. Dice el anciano, a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. La gracia, la misericordia y la paz estarán con nosotros, de Dios el Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Esta relación que los creyentes tienen tienen por la verdad es única, es profunda, y porque no solo hemos conocido la verdad de una manera intelectual, sino que esa verdad que se nos ha predicado, el Evangelio de Cristo, no solamente no la conocemos intelectualmente, sino que ya se hizo parte de nosotros y está en nosotros y nosotros en ella. Porque es así. En la carta anterior, o sea, en Primera de Juan, se utiliza este mismo lenguaje de permanecer en Dios y Dios permaneciendo en nosotros. Jesús mismo se identificó en la última cena con los discípulos diciéndoles en Juan 14, yo soy la verdad, soy el camino y la vida. O sea, la verdad es una persona, la verdad es Dios y Dios es la verdad. Y cuando nosotros hablamos de conocer la verdad en este contexto, no solo estamos apuntando al mensaje de la verdad, al evangelio de la verdad, sino que está apuntando también a aquel que se puede conocer a través del evangelio, que es la verdad, o sea, Jesucristo. Por eso es que esta relación es única y es profunda. No es solamente, no es algo que es individualmente con Dios. Fíjense que dicen todos los que conocen la verdad. Entonces, hay una relación en todos los que conocen la verdad que es única, porque están unidos en Cristo a Dios, que es la verdad, y Cristo es la verdad. Nuevamente en este saludo, el apóstol Juan, es intencional, entendiendo el contexto que están viviendo las iglesias locales, aquí en el contexto de la carta, de que hay muchos engañadores, y él va a enfatizar la realidad de que estamos unidos, los creyentes, estamos unidos en la verdad. En el mundo que nosotros vivimos actualmente, no estamos ajenos a eso. Hay muchos falsos maestros dentro de la iglesia. Hay muchos que dicen ser de Dios, que vienen con mensajes que no son conforme a la verdad. Y nosotros tenemos que recordar que esa verdad también significa, o la consecuencia de eso es estar en amor, en comunión los unos con los otros, que nos profesamos en Cristo. Por eso es que es importante, en cierta manera, huir de ciertos movimientos, ecuménicos que en pos de el amor deja de un lado la verdad, predican puro amor, y como dejan de un lado la verdad, ya eso ya deja de ser amor, porque no sería bíblico, y el amor bíblico está cimentado en la verdad. Nosotros pudiéramos unirnos a otras iglesias locales, unirnos a otras denominaciones, a otros grupos de creyentes que están cimentados en la verdad, o sea, que estén cimentados en la palabra de Dios, pero nosotros no podemos unirnos con otras religiones que, aunque se dicen ser cristianas, no están cimentados en la verdad, porque la verdad y el amor van de la mano. Juan en su primera carta, él da algunas exhortaciones y en las que resalta que el amor por los hermanos es una marca de nacimiento de alguien que es nacido, de alguien que es hijo de Dios. Entonces, todos los que conocen en verdad
todos los que conocen en verdad, o los que conocen a la verdad, conocen a Dios y tienen una relación única de verdad entre creyentes los unos con los otros. Y esa verdad permanece en nosotros y estará con nosotros para siempre. Entonces, los creyentes estamos llamados a amarnos unos a otros. Nosotros vemos en estos primeros versículos que tanto la verdad como el amor se exaltan. Dice, amo en verdad, dice el apóstol Juan, ¿no? No solo yo, sino también los que conocen la verdad. O sea, nosotros estamos llamados a vivir como creyentes, a vivir en unidad. Nosotros estamos llamados a vivir en amor. Por ende, nosotros no podemos estar divididos, nosotros no podemos estar peleados los unos a los otros, porque, y eso es algo que nosotros vemos en toda la Escritura. Por ejemplo, Pablo, el apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, verso 13, dice, si alguno tiene queja contra otro, así como Cristo lo perdonó, así nosotros también debemos perdonarnos los unos a nosotros. Somos llamados a vivir en amor y en unidad porque nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Y nuestra unión espiritual con Cristo, que es la verdad encarnada, no tiene final. Esa unión no tiene final porque está con nosotros siempre. Nada puede cambiar la realidad de aquellos que permanecen en la verdad, porque ellos son poseedores de lo que dice acá el versículo número 3. Dice, ellos poseen gracia, misericordia y paz. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios. Y estas son dádivas que Dios nos ha dado a cada uno de sus hijos, pero es sumamente importante ver que Juan está reiterando lo que dice en su primera carta, que estas realidades, o sea, estas dádivas de gracia, de amor, de misericordia, no pueden ser obtenidas de Dios directamente por los seres humanos. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores. Somos pecadores y no tenemos acceso a Dios. Por eso es que Juan reitera nuevamente la necesidad siempre de que cuando vemos la dádiva de la gracia, de la paz y de la misericordia, necesitamos tener a la persona de Jesucristo entre Dios y nosotros. O sea, nuevamente vemos aquí la importancia de un correcto entendimiento de lo que de que debemos tener un correcto entendimiento del Evangelio. Y el Evangelio no es que nosotros podemos acceder a Dios en busca de gracia, en busca de misericordia y paz por nosotros mismos. Cualquier religión o cualquier enseñanza que nos hable de que nosotros como seres humanos podemos acceder a Dios de manera directa al Dios verdadero para buscar gracia, misericordia y paz es una enseñanza falsa, es una enseñanza diabólica, porque el meollo del Evangelio, de la Escritura, es que el hombre no puede acercarse a Dios porque Él es santo y porque el hombre es pecador. O sea, por lo tanto, necesitamos a Jesucristo, el Hijo de Padre, en verdad y amor. Necesitamos recordar, hermanos, que estas dádivas vienen de Dios Padre, pero a través de su Hijo Jesucristo, el Hijo del Padre. Nuevamente vemos la idea de tener un correcto entendimiento aquí del Evangelio, un correcto entendimiento de la persona de Cristo para poder disfrutar de las bendiciones de la gracia, de la misericordia y la paz. Y en cierta manera los falsos maestros están tratando de desviar a la iglesia precisamente de la verdad de la palabra de Dios, y nosotros debemos sostenernos y permanecer en la verdad. Nosotros conocemos la verdad, somos parte de la verdad y amamos la verdad. Y no podemos dar lugar en nuestra iglesia local y en nuestras vidas,
a doctrinas humanas engañosas, esas doctrinas de demonios en medio de la comunidad de creyentes. Por eso es que es importante conocer la doctrina correcta. Es sumamente importante porque está en juego la salvación de las almas. O sea, cuando nosotros nos desviamos de la verdad, cuando nos desviamos del evangelio de la persona de Cristo, entonces no hay salvación. No hay salvación porque no tenemos al Cristo bíblico. O sea, nosotros debemos velar por eso y procurar, como dijo Pablo a Timoteo sobre la iglesia en 1 Timoteo 3:15, que la iglesia es baluarte, y la iglesia viviente es columna y baluarte de la verdad. Pero, mis queridos hermanos, si nosotros nos quedamos simplemente pensando en la doctrina como algo que defender, como algo que sostener y creer, estamos perdiendo lo más importante. O sea, la doctrina correcta no es algo que nosotros debemos tener en una vitrina, o sea, para enorgullecernos a nosotros mismos. O sea, la doctrina correcta es el combustible para vivir una vida santa. La doctrina correcta no lleva al orgullo, la doctrina correcta lleva a la humildad. Si la doctrina correcta me lleva al orgullo, es porque yo perdí de vista el evangelio. Perdí de vista mi pecado, perdí de vista la santidad de Dios. Y porque también, si esa doctrina me lleva al orgullo, es porque también perdí de vista lo inmerecedor que soy de ser llamado hijo de Dios. Entonces, hermanos, el énfasis que Dios nos da en su palabra es que la doctrina se convierta en la manera en que nosotros vivimos. La enseñanza sana de las Escrituras nos debe llevar a una vida santa, a una vida sana, una vida correcta. La ortopraxia nos debe llevar a la ortodoxia nos debe llevar a la ortopraxia. O sea, la buena enseñanza nos debe llevar a una vida correcta. Y eso es lo que estamos viendo a la luz de esta carta. Por eso en los primeros 3 versículos vimos permaneciendo en la verdad, la necesidad de nosotros permanecer en esa verdad. Ahora vamos a los versículos 4 al 6. Aquí vamos a ver la necesidad de andar en la verdad. Juan comienza diciendo en el versículo 4: mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Vemos que Juan aparentemente se había encontrado, se había visto con algunos miembros de esa iglesia local, algunos de esos hijos que estaban andando en la verdad y que estaban andando en la verdad, que estaban viviendo en la verdad, y probablemente quizás ellos hayan llevado esa carta. La carta no, la epístola no lo especifica, no lo sabemos, pero ¿qué le trajo eso a Juan? Le trajo mucho gozo en su corazón, el haberlos encontrado, cómo estaban ellos, ¿no? Y vemos que Juan dice que este andar en la verdad es lo que hemos recibido como mandamiento del Padre. Y eso es lo que vemos en diferentes partes de las Escrituras. Nosotros somos llamados a vivir el Evangelio. Nosotros somos llamados a vivir de una manera digna de la verdad que hemos conocido. Filipenses 1:27, Pablo dice: solamente que os comportéis como es digno, del Evangelio. Y a los Efesios, Pablo les reitera en el capítulo 4, verso 1: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación de que habéis sido llamados. Se espera de que los que conocen la verdad vivan de una manera digna, vivan de una manera digna de la verdad. Y esto es lo que hemos recibido como mandamiento de Dios. Mira lo que dice Juan, primera de Juan 3:23.
Dice, 1 Juan 3:23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Dice que es importante notar que siempre que la Escritura nos informa acerca de la voluntad de Dios, no es simplemente para que la conozcamos. Ojo con eso. No es simplemente para que la conozcamos, sino para que la pongamos por obra. Debemos ser hacedores de la verdad. Entonces, hermanos, siempre que nosotros estemos expuestos a las Escrituras, que leemos las Escrituras, la intención de Dios no es llenar solamente nuestra mente con la palabra. La intención de Dios es mostrarnos cuál es el camino, como un GPS, y que nosotros andemos en ese camino. Dios espera que nosotros vivamos la verdad que nosotros conocemos. Eso es lo que espera Dios. Y nuestra misión, nuestra visión como iglesia local es vivir y enseñar precisamente el cristianismo bíblico. Y vivir tiene que ver con asimilar la palabra de Dios, tiene que ver con ponerla por obra, tiene que ver con la intencionalidad en procurar que lo que yo voy aprendiendo por medio de este libro, yo lo vaya a poner en práctica. Lo voy a poner a obrar en mi vida. Muchas veces nosotros en algún momento cometemos el error de acercarnos a la palabra de Dios no con esa intencionalidad de ser hacedores, sino más bien nos acercamos a ella como para cumplir. O sea, nos acercamos porque tenemos que hacerlo por obligación o quizás también para conocer más intelectualmente, pero lo que Dios espera es que nosotros nos acerquemos confiadamente en humildad y en su palabra orar y decirle, Señor, ¿cómo puedo amarte? ¿Cómo puedo obedecer tu palabra? ¿Cómo puedo ponerla por obra? Esa debe ser nuestra intención, porque debemos andar en la verdad. Y porque andar en la verdad es lo único que nos va a producir gozo al corazón al que ama la verdad. Nosotros debemos procurar de que la verdad haga un impacto en la manera en que nosotros vivimos, en la manera en que pensamos, en la manera en cómo nos desenvolvemos con los demás, en la manera de escuchar, en la manera de qué cosas nosotros deseamos, en la manera que cómo hablamos con otros, en la manera como los escuchamos. Cada área de nuestra vida debe verse afectada por la verdad, pero no una verdad legalista, una verdad fría, no una verdad que acepto hacer esto y dejo hacer aquello. O sea, no, simplemente que esa verdad tiene que estar llena de amor. Es maravilloso, uno puede observar cómo la verdad y el amor están entrelazados. Eso uno lo puede ver en estas epístolas. Entonces, Juan exhorta a esta iglesia local a que vivan el mandamiento de Dios de amarse unos a otros. Fíjese lo que dice el versículo 5 y 6. Versículos 5 y 6 dice, ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo han oído desde el principio, para que ustedes anden en él. Si usted está familiarizado con la primera carta de Juan, podrá observar en el capítulo 2, de primera de Juan, él aborda estos pasajes, él aborda estos temas, estas ideas. Juan exhorta a la iglesia local a vivir amándose unos a otros y explica cómo luce ese amor y cómo ese amor es andar conforme a los mandamientos de Dios.
y podemos ver que todo está intrínsecamente relacionado. Yo no puedo obedecer a Dios sin amar a mi hermano, porque el mandamiento de Dios es que ame a mi hermano, y obedecer los mandamientos de Dios me llevan al amor y a la verdad. O sea, nosotros no podemos amar sin la verdad, porque eso ya no sería amor. No puede, tampoco podemos vivir la verdad sin amar, porque Dios es la verdad, Dios es amor. Dos veces en el verso 6 dice, ese pasaje nos repite la idea de andar. Fíjese, el versículo 6 dice, este es el amor, que andemos. Y al final dice, para que andéis. Nuevamente, la idea de andar conforme a sus mandamientos, según el contexto, andar conforme a los mandamientos. ¿Y qué significa andar? ¿Cuál es la idea que transmite esa palabra, andar? Y aquí lo que nosotros vemos es un verbo que está en acción presente, del tiempo presente, pero es una acción continua, es nuestra manera de vivir. O sea, se espera que ya sea lunes, sea martes o domingo, cualquier día, nosotros continuamente estemos andando en la verdad. Eso es lo que quiere decir el contexto, que vivamos nuestras vidas amándonos los unos a los otros, viviendo en sus mandamientos. Eso es lo que es andar en verdad, no en la verdad. Andar, la idea de no solamente conocer, sino de vivirla. En el capítulo 15 de Juan, en el versículo 10, dice, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Eso es lo que dice el verso 10, pero fíjese lo que dice el verso 12. Dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Entonces, ¿cómo permanecemos en el amor de Dios? ¿Cómo mostramos el amor a Dios? Guardando sus mandamientos. ¿Y cuáles son esos mandamientos? Amarnos los unos a los otros, porque el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que examinarnos, tenemos que autoexaminarnos, no anualmente, no mensualmente, sino de manera cotidiana, de cómo nosotros estamos viviendo esa verdad, de cómo nosotros nos estamos amando los unos a nosotros como miembros del mismo cuerpo de Cristo, de la misma comunidad de la fe. Entonces, ¿cómo podemos nosotros amarnos los unos a los otros? Siendo intencionales e interesados en la vida del hermano, en cuanto a cómo está en su relación con el Señor, cómo está en su vida de oración. Pero no solamente eso, también estar atento a cualquier necesidad que tenga. Eso es amarse los unos a los otros. Y eso es lo que vemos en el versículo, en estos versículos del 4 al 6, la necesidad de andar en el amor a los hermanos, de andar en los mandamientos de Dios. Ahora vamos a ver en los versículos 11 al 7, vamos a ver la necesidad de guardar la verdad. Vimos permanecer en la verdad, andar en la verdad y ahora guardando la verdad. Y el énfasis que Juan está haciendo a esta iglesia local para que anden en la verdad y en el amor no es simplemente algo sin propósito, o sea, porque hay algo de trasfondo que es algo que se ve en la primera carta, y es la realidad de la existencia de los falsos maestros, como lo había mencionado al principio. Los falsos maestros no andan de esa manera, no andan en la verdad. Los falsos maestros no pueden vivir la verdad en amor, no pueden vivir en la verdad porque buscan engañar y desviar precisamente de la verdad a los creyentes. Vean el verso 7. Dice, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y el anticristo.
Y fíjense que eso es una reiteración de lo que dice en el capítulo 4 de Primera de Juan. En el verso 1 dice: amados, no crean a todo espíritu, sino que prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Entonces, estos falsos maestros de los cuales aquí se está hablando, salieron de en medio de las iglesias hacia el mundo y están enseñando un mensaje distorsionado de cómo se puede alcanzar una relación con Dios, y también distorsionando un poco lo que es la deidad de Cristo. Y fíjense, como hemos visto, ellos niegan de que Jesucristo haya venido en carne. Ellos lo niegan categóricamente. No creen de que Cristo se encarnó, de que Dios se hizo hombre. Ellos creían simplemente de que el Espíritu de Cristo descendió sobre la persona de Jesús, un hombre nacido de José y María, que descendió sobre él en el bautismo, pero cuando fue crucificado en la cruz, va a hacer la redundancia, ese espíritu lo dejó. Por tanto, ellos afirman de que el que murió en la cruz era simplemente un hombre. Y para el que había muerto en la cruz era simplemente un hombre. O sea, para los falsos maestros, esta cruz no era redentora. No era redentora, por lo tanto, ellos no tenían el evangelio, sino en realidad ellos lo que tenían era un mensaje diabólico que iba en contra de la verdad. Imagínense. Entonces, es interesante notar que cuando Juan utiliza el verbo ha venido en carne, no está en pasado, sino en presente, en esta carta de segunda de Juan. La idea aquí en el original es viniendo en carne. O sea, Jesucristo viniendo en carne, y eso nuevamente da la idea de, la idea de un verbo presente, una acción presente, una acción que es continua. O sea, la idea aquí es que Jesucristo, la escritura es clara, Jesucristo vino, asumió una naturaleza humana, pero no dejó esa naturaleza humana al morir en la cruz. No la dejó. El Cristo el Cristo no se fue del hombre. El Cristo no se fue del hombre de Jesús en la cruz, sino que Cristo es Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre y asumió la naturaleza humana para toda la eternidad. Entonces, esta es una de las doctrinas que cuando nosotros la estudiamos nos debe volar la cabeza, nos vuela la cabeza, porque solamente el pensar de que Dios eterno asumió una humanidad para mantener esa naturaleza humana por el resto de la eternidad, porque Cristo, el Hijo de Dios, murió en esa cruz y resucitó al tercer día, y no resucitó como un espíritu, sino que resucitó como un hombre glorificado. Y por lo tanto, el Cristo que está a la diestra del Padre es un hombre glorificado, Dios hombre por la eternidad, y así Él va a volver en su segunda venida. Entonces, Juan aquí está siendo muy intencional, y Dios a través de esta carta a nosotros nos trae estas verdades que nosotros debemos velar, que debemos cuidar, que debemos proteger como la iglesia de Cristo. O sea, la importancia de la doctrina correcta de Cristo es altísima. La doctrina correcta de Cristo es altísima. Juan advierte que el que se desvía, fíjense bien, Juan advierte que el que se desvía de la doctrina de Cristo no es de Dios. Fíjense lo que dice el verso 8 y 9. Dice: tengan ustedes cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. O sea, Juan está resaltando aquí la necesidad de tener cuidado de lo que creemos, de tener cuidado de lo que abrazamos, que sea que nosotros abracemos la doctrina correcta de Cristo.
Por más que una persona hable de Dios, por más que use la Biblia, por más que predique muy bien, que tenga muy buena elocuencia, buena oratoria, si no enseña la doctrina correcta acerca de la persona de Cristo, esa persona no tiene a Dios, porque el que no tiene al Hijo verdadero no tiene al Padre verdadero. Dice la segunda parte del verso 9, dice, el que permanece en la enseñanza tiene al Padre como al Hijo. O sea, y hermano, esto es importante. O sea, nosotros necesitamos abrazar esto, entender esto, tener cuidado con las enseñanzas a las cuales nosotros somos expuestos. Tener cuidado, por ejemplo, lo que miremos en internet o lo que miremos en la televisión o lo que leamos. ¿Por qué? Porque si alguien viene a ustedes con una doctrina incorrecta acerca de Cristo, ese alguien no tiene a Dios. Ese alguien no tiene a Dios, hay que tener cuidado. Los hermanos aquí tenían que estar atentos porque estos falsos maestros tenían ministerios itinerantes, o sea, ellos viajaban de ciudad en ciudad y buscaban iglesias locales en esas ciudades. Entonces, lo que nosotros vemos en el versículo 10 tiene que ver con esto. Es lo que dice el versículo 10 y 11. Dice, si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa ni lo saluden. Verso 11, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. En el contexto en que Juan está escribiendo, estamos al final del primer siglo, era normal que los predicadores, que los pastores del evangelio tuvieran ministerios itinerantes. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos viajaban de iglesia en iglesia, de ciudades en ciudades, predicando y enseñando la palabra de Dios. Entonces, esto es algo que, por ejemplo, lo vemos en el ministerio del apóstol Pablo. Y para el sustento de estos hombres, ellos dependían de la hospitalidad de los hermanos de esas iglesias locales. Entonces, los hermanos les abrían las puertas, les abrían las puertas de sus casas para darles shelter, para darles refugio, para darles alimento y sustento durante el tiempo que ellos ministraran en ese lugar, antes de partir. Y al parecer, por las advertencias que el apóstol Juan le hace a esta iglesia, falsos maestros se estaban colando por allí. Entre ese grupo de hombres itinerantes estaban ellos colando, ellos habrían estado engañando a los hermanos y estaban utilizando precisamente la hospitalidad de los hermanos para esparcir sus falsas enseñanzas. O sea, estos hombres, estos falsos maestros se aprovechaban de la hospitalidad de los verdaderos creyentes. Engañaban a los hermanos para que estos le dieran sustento, para darles el sustento que ellos necesitaban, y utilizaban esa hospitalidad como plataforma para enviar su mensaje de falsas doctrinas. Es tremendo. Entonces, esos hermanos, aunque al darles ese sustento, hermanos, aunque no lo quisieran, ellos estaban siendo partícipes de esas malas obras. Y fíjense, Juan categóricamente les dice, no los reciban. No los reciban, les advierte que ni los saluden. Me llama la atención cómo lo dice en la Nueva Traducción Viviente, le dice, no le digan bienvenido, o sea, no los acepten. No debemos recibirlos ni saludarlos ni darles la bienvenida porque en cierta manera nos haríamos partícipes de esas malas obras. Y el riesgo era de que los creyentes, aún los creyentes sin quererlo, estuvieran proveyendo sin querer a estos falsos maestros que necesitaban para esparcir sus enseñanzas. Y cuando estos creyentes de esta iglesia recibían estos falsos maestros y les daban la bienvenida, culturalmente era como un mensaje de aprobación. O sea, los recibían
le dan un mensaje de aprobación. Entonces era un saludo de afirmación que les darían el sustento y la hospitalidad que ellos necesitaban. Entonces, también otro tema de esta carta es la hospitalidad cristiana. Es un tema también aquí en esta segunda carta, la hospitalidad cristiana. Y eso es algo que nosotros tenemos que los cristianos practicar. Nosotros también debemos abrir nuestros hogares y recibir a los hermanos, que en realidad son hermanos, y hospedarlos al que lo necesite. Nuestros hogares deben ser hogares de gracia, hogares, de cierta manera, embajadas del reino de Dios. Y en este contexto es allí, en el hogar, en el contexto que estamos viendo aquí, es en el hogar donde vivimos principalmente la verdad de Dios. Es el hogar donde nosotros debemos también andar en la verdad, no solamente dentro de la iglesia, también en nuestro entorno inmediato. Por supuesto, el andar en la verdad no quiere decir que nosotros no vayamos a fallar, no quiere decir que no hemos de pecar, porque eso ya lo tenemos claro, nosotros pecaremos. Eso es una realidad. Pero miren lo que dice Primera de Juan 2:1, dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces, si bien nosotros vamos a fallar en nuestros hogares, debemos procurar vivir la verdad en amor en nuestros hogares, con nuestras familias primeramente. Y construir de esos hogares, de nuestros hogares, hogares de gracia, hogares que sean hogares centrados en el Evangelio, un lugar donde haya paz. Y la pregunta que nos podemos hacer aquí es, ¿estamos viviendo de esa manera? Estamos andando en la verdad, estamos viendo, estamos dispuestos a vivir de esa manera y recibir a otros hermanos. Que andar en la verdad requiere que en cada aspecto de nuestra vida nosotros vivamos esa verdad y sostengamos esa verdad. Y también que nosotros practiquemos la hospitalidad de abrir nuestros hogares con gusto a los hermanos que lo necesiten. Por supuesto, hay límites, hay que considerar que la hospitalidad tiene un límite también, pero ese límite está puesto por el amor y la verdad. En contraparte, nosotros también no debemos mostrarnos amigables para con aquellos que distorsionan la verdad del Evangelio. Todos aquellos que están buscando de engañar y apartar a las personas de la verdad, no podemos ser amigables con ellos. Y por eso es que nosotros como iglesia hay que estar atentos, hay que tener cuidado, hay que guardar la verdad de Dios en nuestros hogares. Por la sociedad que vivimos, nosotros tenemos que ser fieles en proteger a nuestras familias de los falsos maestros y no hacer nada que apoye sus malas obras. Entonces, si conocemos bien la doctrina de la persona de que estamos afirmando, o sea, de la persona de Cristo, y le estamos compartiendo con otros, debemos tener cuidado hasta con lo que nosotros compartimos, cuál es nuestro entorno inmediato. Nosotros tenemos que ser sabios y prudentes, debemos guardar la verdad, debemos andar en la verdad, permanecer en la verdad, pero también, y vamos a nuestro último punto, nos gozamos en la verdad. Verso 12 y 13 dice: aunque tengo muchas cosas que escribirles, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a verlos y hablar con ustedes cara a cara para que su gozo sea completo. Te saludan los hijos de tu hermana escogida. Este pasaje de papel y tinta es una traducción. En el original habla de papiro y blanco, quizás un carbón que se utilizaba. O sea, el punto es que había muchas... el punto es que había muchas cosas que el apóstol Juan quería escribirles a esta iglesia, pero Juan estaba deseoso que ellos mismos lo recibieran.
porque él tiene muchas cosas que compartir, muchas cosas que decirle, pero él en vez de escribirlo, él prefiere ir a ellos. Eso es lo que dice la carta. Él espera llegar a esta iglesia local y no como los falsos maestros para traer mentiras y división, sino que él quiere esperar a llegar a esta iglesia local en la verdad, en el amor, porque eso va a dar gozo a los hermanos. Y si nosotros nos ponemos a analizar la comunión gozosa que tenemos los creyentes los unos con los otros, esa es una gran bendición, el estar en Cristo, porque como creyentes nosotros podemos relacionarnos en un amor genuino, un amor verdadero, cimentados en la verdad del Evangelio, porque eso es lo que nos une, el Evangelio. Y en cierta manera eso nos hace estar herméticos y estar fuertes, guardados al vivir esta verdad de las falsas enseñanzas de los falsos maestros. Y experimentando como Juan nos habla de que al vivir de esa manera vamos a experimentar un gozo único, juntos, como congregación. La carta termina con un saludo afectuoso desde la iglesia local del apóstol Juan hacia la iglesia local receptora de la carta. Dice, si bien viviremos como hermanos en la misma iglesia local, nuestra comunión es en Cristo y va a ser la mayoría del tiempo entre nosotros como comunidad de creyentes. Vemos también que en las Escrituras que una iglesia local que comparte nuestra fe, que comparte nuestro cimiento de la doctrina de Cristo, es también una iglesia escogida, tal cual como nosotros. Es una iglesia escogida. Ellos también comparten esta comunión en Cristo que también nosotros tenemos. Y de verdad, hermanos, que es maravilloso recordar estas verdades, el gozo que nos trae el tener comunión uno con otros, la alegría que nos trae cuando nosotros vemos a otros hermanos también andar en la verdad. Y también tenemos ese gozo, compartimos ese gozo entre hermanos cuando vemos que esos mismos hermanos están creciendo en la fe, está creciendo la verdad, y eso nos trae alegría a nuestros corazones. Y a la luz de contemplar esta breve pero muy profunda carta en cuanto al contenido, tenemos que entender algo que puede pasar, si se quiere, desapercibido, y es que ninguno de nosotros puede andar en la verdad perfectamente. ¿Por qué? Porque estamos como estaba hablando con un hermano, todavía estamos en este estuche, somos pecadores. Entonces, el pecado muere en nosotros, y si nos gozamos, y si hoy gozamos el privilegio de ser llamados hijos de Dios, y si hoy podemos gozar de la comunión que tenemos los unos con los otros, si podemos ser objeto de la gracia, de la misericordia y la paz de Dios, es porque se nos trata como si nosotros hubiéramos vivido una vida perfecta y obediencia a la verdad. Y esto es porque Jesucristo es la verdad, que es la verdad encarnada, porque Él vivió esa verdad perfecta. Pero ¿qué pasó? Andando en la verdad de manera perfecta, Él murió en la cruz bajo la ira de Dios como si Él hubiera vivido una vida de desobediencia. Él murió como que si Él hubiera vivido una vida de pecado. O sea, el justo fue entregado por los injustos. ¿Con qué fin? Para nosotros tener acceso al Padre, llevarnos a Dios. Y es solo por la obra de la gracia de Jesús que hoy podemos vivir para Dios, hermanos. ¿Por qué debemos nosotros andar en la verdad? Bueno, hermanos, porque precisamente Cristo nos amó completamente y pagó un alto precio con su sangre para hacernos libres del pecado. De ahora que nosotros
podemos vivir para Dios. Es el amor y la gracia de Cristo que nos motiva a vivir vidas de obediencia, de amor y de verdad. Hermanos, de verdad que quiere el Señor ayudarnos, de verdad, para poner por obra su palabra y andar en la verdad y en el amor los unos con los otros. Gracias, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que ha sido puesta en este día. Pedimos que tu Santo Espíritu siga obrando, Señor, en nuestros corazones por medio de ella y nos ayudes a crecer en estas áreas, en el amor, en la verdad, en vivir tu palabra, en vivir en obediencia, en guardarnos también de los falsos maestros. Señor, ayúdanos a ser ejemplo para otros de lo que significa vivir en verdad y en amor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.